La iglesia, ¿verdad? O siempre ha existido congregación. En la antigüedad, cuando Moisés, habían congregaciones, estaban los sacerdotes, ministraban según el año, la expiación, usted conoce todo eso. Pero verdaderamente hay una palabra que se llama alegoría, donde el apóstol Pablo habla y nos muestra por medio del Espíritu, a través de la palabra, de que el primer Adán pecó y la primera mujer fue sacada del costado de Adán. ¿Verdad que sí? Se llamó Eva y es conocida como la madre de todo lo que llamamos el mundo. Pero por la transgresión entró el pecado a todos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tiene que nuevamente formar un hombre perfecto. Porque el primer hombre pecó, Adán. Un hombre que al darle lugar al enemigo, bueno, cayó maldición sobre la carne, sobre el cuerpo que tiene usted y yo, y por eso es que somos tentados, porque esta carne es contraria a Dios. Cuando Dios manda a Jesús, no manda a salvar la carne ni sangre heredan en el reino de los cielos. Lo que Jesús vino fue a restablecer la comunión con Él. Y como Dios es espíritu, ¿verdad? Él se comunica por medio del alma. El alma es el asiento de las emociones, y eso es lo que está en juego. La carne va al polvo porque del polvo fue tomado. El espíritu, que es el soplo de vida, va a Dios porque Dios lo dio. Pero el alma, esa es la que está en juego. Y los profetas dijeron, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando hablamos de esa muerte, no estamos hablando de la muerte física y que se quedó allí, sino que la muerte espiritual es la separación de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos separados de Dios. ¿Y a qué vino Jesús? A reconciliarnos con vuestro Padre. Entonces cuando Cristo dice consumado es y entrega su espíritu porque Él no había pecado, nos da redención a nosotros. Pero ¿qué le abrieron a Cristo cuando entró en un sueño profundo? ¿Qué hizo aquel centurión que tenía una lanza en la mano? ¿Qué le abrió a Cristo? El costado. ¿Verdad que sí? Al igual como el primer Adán, Dios lo hizo caer en un sueño profundo y de allí sacó a la mujer, Eva. Cristo, que es el novio, cayó en un sueño profundo y Dios en el mundo espiritual le abrió el costado. ¿Y qué salió de allí? La iglesia. El origen de la iglesia viene del costado de Cristo. Por eso es que Él es nuestro novio. Porque ¿de dónde fue sacada la mujer? Del costado. ¿Y de dónde fue sacada la iglesia? Del costado de Cristo. Qué misterio tan tremendo, ¿verdad? Eso es un misterio que está allí en la palabra. Muchas veces no se toca o no se habla acerca de eso, pero eso es el origen de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Bueno, del costado de Cristo. La congregación desde la antigüedad, porque congregación es mucha gente congregada. Pero ya la iglesia es la novia. Ya no es congregación, ya no es pueblo, ya es novia. Ya nosotros estamos hablando de la novia del Cordero. Y usted, de ser pueblo, porque usted es pueblo también igual que yo, aparte de ser pueblo, somos la novia. Tenemos el mejor lugar, la mejor posición en la gracia. Amén. Qué tremendo. Entonces ya sabemos los orígenes y por eso estamos en Hechos de los Apóstoles, porque el mismo novio le dio órdenes ¿a quién? A su novia. Es necesario que yo ascienda al Padre, ¿verdad? Recibiréis poder cuando yo ascienda. Los 40 días de Pentecostés, ellos en obediencia a su novio, a Cristo, recibieron todo, y es lo que estamos viendo, que la obediencia trae bendición. ¿La obediencia a quién? A Cristo. Amén. Si ellos fueran desobedecidos a Cristo, no reciben Espíritu Santo. De hecho, creo que habían 500 y se desesperaron y muchos se fueron, y solo quedaron 120. De esos 120 fueron los que recibieron la bendición. Entonces ahora sí vamos a entrar en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Tenemos entonces palabras por la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Del Señor, ¿verdad? Dice así Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Tenemos dos versículos allí muy primordiales para poder entender, hay que desglosar esto. Cuando nosotros leímos en el capítulo pasado, estábamos hablando acerca de un cojo que se ponía en la puerta del templo llamada el pórtico, ¿verdad?, de la Hermosa.
Dice que allí había un cojo que tenía años allí. ¿Y qué pasó? Que Pedro y Juan no tenían ni oro ni plata, pero tenían el poder de Dios y habían sanado a aquel cojo. Tanto que dentro de la ley o dentro de en ese momento que se estaba trascendiendo, ningún cojo ni nadie que tuviese algún impedimento podía entrar dentro del templo. Pero aquellos hombres todos los días veían a aquel cojo a las puertas. Se maravillaron al ver que aquel cojo ya no era cojo, sino que andaba saltando, dando gritos de alegría, y entró dentro del templo. Esto produjo un alboroto. La pregunta que nos hacíamos era que los sacerdotes debieron más bien de alegrarse, ¿verdad? Porque el que era cojo ya caminaba. Pero eso lo que creó fue un celo, una envidia y un tropiezo. ¿Hacia quién? Hacia aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos oraban constantemente, a la hora novena, que es las 3 de la tarde, iban a aquel templo, y bueno, Dios se manifestó en esa hora, en la oración. Ahora aquí estamos viendo que ellos también les habían prohibido que enseñasen en el nombre de Jesús. Los amenazaron, porque ellos no les convenía, ¿verdad?, que hubieran hombres que se envíen a las señales y los prodigios, y en ellos no, porque ellos sabían que cuando Jesús entró en las sinagogas caminando y predicaba, los endemoniados quedaban libres, los cojos andaban, los mudos hablaban, los ciegos veían, y ellos en tantos años enseñando allí no se movía ni una hoja. ¿Qué pasa dentro de una congregación cuando hay muchos ministros y no hay nunca sanidad? Pero de repente se levantó uno nuevecito que Dios acaba de levantar y empiezan a aparecer las señales. ¿Qué cree usted que va a pasar? Hay un avivamiento. Y el pueblo se va a alegrar. Pero ¿qué va a pasar con los líderes que tienen años y que no se mueve la hoja? Se van a levantar contra los... Y van a tratar de opacarlo, porque va a entrar un celo cuando digan: predica mejor que el pastor, predica mejor que el evangelista, tiene más respaldo, ¿verdad que sí? Saúl y David. Y eso es algo natural, porque siempre las personas van a querer que usted esté bien, pero nunca por encima de ellos, jamás. Dicen: no, yo quiero que usted prospere, pero no más que yo. Esa es la parte humana. Pero si andamos en el espíritu, nosotros nos vamos a alegrar si nuestros hermanos aún nos sobrepasan, porque Cristo menguó para que nosotros pudiésemos también crecer. Los apóstoles no llegaron a ser apóstoles hasta que Cristo fue y ascendió al Padre. Permiso, hermano, como dice una hermana que vino para acá, de San Carlos, que ya yo me iba con ella a evangelizar, no íbamos a evangelizar, y ella me estaba poniendo a mí a predicar, y ella decía, la hermana dice: no, pero es que la evangelista es usted, no, pero es que yo tengo que menguar para que ella crezca. Amén. Y me daba, donde estábamos, donde llegaba, yo tenía que andar preparada, porque... Sí, porque esa es la cuestión, que cuando usted sabe que está alguien que sabe, usted siempre va a decir: no, por ahí está, el varón es el que sabe. Pero cuando ese varón se es quitado, usted tiene que asumir. Y es mejor que todos crezcamos. Porque si la obra se mueve por uno solo, el día que ese no viene, no hay servicio. No hay servicio. Y la obra de Dios no se detiene. Nosotros debemos aprender a entender que si yo estoy hoy aquí al frente, ¿verdad?, pero soy humano y mañana Dios quiere que alguien crezca, yo puedo enfermarme, o algo puede acontecerme, pero lo que no se puede permitir es que si había un servicio, se clausure el servicio porque no vino el predicador. No vino el predicador, está mi hermano Luis Mora. Mi hermano Luis Mora de repente está indispuesto, no está, bueno, está mi hermano Anillo, Amén. Néstor, Amén. y si no, bueno, está mi hermana Ida, y si no, está mi hermana Milagro, pero siempre Amén. habrá alguien quien lleve el mensaje. Y está el hermano Adolfo también. También. Entonces eso es lo más importante, que nosotros entendamos que somos vasos de barro. Amén. Y que el Espíritu Santo puede hacer como Él quiera. Amén. Amén. Él le dijo a Jeremías: no tengas miedo, abre tu boca que yo la llenaré. Amén. La confianza en que usted se para aquí, que no es usted, que es el Señor quien va a soltar su palabra por medio de usted. Solamente usted va a ser el instrumento que Dios va a usar. Amén. Y créame, y que me ha pasado que cuando yo he preparado mensajes hace años, salían bien. Pero los días que a mí me agarraban de sorpresa, que no venía el predicador y me decía: predicas tú, eran los mejores mensajes. Porque yo no los buscaba.
Yo, ay Señor, ¿qué predico? Bueno, en tu nombre me voy a montar ahí en fe. Y salían unos mensajes que yo decía, si lo fuera buscado, no fuese salido el mensaje como salió. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él. Aleluya. Aprendamos a darle lugar a Él y que Él es el que se lleva la honra, la gloria y toda la alabanza es de Gloria a Él. Dios. Eso es todo. Ahora veamos aquí que esto había generado celo. ¿Por qué? Porque estos hombres que habían, como quien dice, pagado un precio, estaban recibiendo el regalo de Dios porque habían pagado un precio. Yo sé que usted y yo hemos pagado un precio, tenemos años en el Señor, hemos pasado lucha, hemos pasado pruebas, hemos pasado adversidades y Dios está viendo ese esfuerzo que nosotros hicimos. Dios les bendiga a los hermanos que vienen llegando, mi hermano William. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que aquí me está hablando de dos tipos de personas que eran los que estaban estorbando la obra. Uno eran los saduceos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los saduceos en los tiempos de Jesús? Aquellos doctos en la ley que hablaban de la ley, pero que no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y a ellos les era contrario, aunque ellos andaban con los escribas, y los escribas sí. Yo no sé si usted recuerda un pasaje donde dice que Pablo estaban queriendo matarlo y Dios le da sabiduría en medio de un concilio y luego él dice, no, es que a mí se me está acusando, es la resurrección, pero yo soy escriba y los escribas creemos en la resurrección. Y puso a pelear a los saduceos con los escribas y total que quedaron entre ellos peleando ahí y Pablo fue librado. Porque no había un acuerdo. Entonces vea esto, él dice, resentidos los que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. El primer discurso de Pedro, hermano, 5,000 personas creyeron. Imagínense nada más al hermano Luis Mora allá en Argentina parado en una plataforma y que 5,000 personas a una misma voz digan, aceptamos a Cristo. Oye, hermano, eso debe ser, bueno, yo no puedo describir lo que se debe sentir en ese momento si uno se alegra a veces cuando 2 o 3 confiesan. Imagínense 5,000 personas confesando a Cristo en ese momento. Creo que la última vez que nosotros tuvimos en el penal, ¿cuántos más o menos confesaron? Eran como 80, ¿verdad? Sí. Como 80 en la Niegui. Y salieron. Y se sintió algo tan hermoso, hermano, que 80 personas al mismo tiempo, movidas por el Espíritu de Dios, confesasen a Cristo y ver el poder de Dios allí como Dios libertó. Amén. Pero hay que pagar un precio. Amén. ¿Cuál? La oración. Recuérdense que venimos estudiando que la oración es buena, es importante, que no debemos descuidar la oración, la lectura y que debemos mantenernos limpios para que Dios nos pueda usar a la manera como Él quiere. A la verdad Dios quiere. Nosotros somos los que a veces no permitimos que Dios se pueda mover porque tenemos días malos, porque le damos más prioridad a lo que vemos, porque nos desanimamos. Pero si nosotros verdaderamente le damos el lugar que Dios quiere que le demos, hermano, mire, créeme que usted pasa por donde estén las morgues y se van a levantar los muertos. Porque a eso nos mandó el Señor. Amén. Y después las 2 últimas veces que hemos ido, nos tratan de hermanos con un respeto y te conocen, o sea, la palabra, o sea, te dicen versículos. Es más, cuando uno lo está leyendo, sí, por ejemplo, cuando ellos dicen que el predicador está, bueno, así como ahorita, pues, Hechos 4:2, y entonces ellos repiten con uno. O sea, quiere decir que están en oración y están estudiando la Biblia. Amén. La gran mayoría te lo dicen, o sea, van hablando, diciendo el versículo y ellos también van repitiendo junto como haciendo el coro, pues prácticamente. Amén, amén. Algo así, pues. En el 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Para qué se reuniría esta gente? Usted sabe lo que fueron 5,000 personas que confesaron a Cristo
que iban a una sinagoga a diezmar y ya no iban más para esa sinagoga, sino que se iban atrás de los apóstoles. Gloria a Dios. Imagínense la finanza, el bajón que debe haber pegado a aquellos sacerdotes que se escondían detrás de una sotana para robar. Como hoy en día. ¿Por qué persiguieron a Jesús? Porque Jesús no es que fue a buscar y arrastrarle a la gente, no, es que la gente seguía a Jesús por lo que veían en Jesús. Porque creen en él. Y es que cuando Dios pone la gracia de Él en usted, usted lo van a seguir la gente. Usted no anda buscando gente, la gente lo va a buscar usted. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted en algún momento de su vida, usted está rodeado de muchos cristianos, pero hay una persona que está enferma y le dicen es usted, hermano, ¿será que usted puede orar? Hermano, es más, hermano, no, yo quiero que sea usted el que ore, hermano. Gloria a Dios. Quiere decir que hay gracia en usted. Aleluya. Aleluya. Gracias. Y uno dice, gracias Señor, hay más hermanos, pero me buscan es a mí. Quiere decir que algo especial hay en usted para que lo busquen a usted Aleluya. para orar por ese enfermo. Y era lo que tenían estos hombres, tenían el Espíritu Santo, porque en el capítulo 1 y en el 2 vimos que la llenura del Espíritu estaba en ellos y que ellos tenían un poder sobrenatural para darle libertad al cautivo, devolverle la vista al ciego, resucitar los muertos, predicaban con denuedo, y los sacerdotes de ese entonces que mataron a Jesús, lo que hacían era matar al pueblo, poner carga sobre otros que ellos no movían, mientras que los apóstoles del Señor andaban restaurando. Amén. Y se notaba la diferencia. 5,000 personas en un discurso. Hermano, y que está lleno de Dios. Para ver a 5,000 personas en un solo discurso ser movidas por Dios. ¿Usted cree que hoy en día Dios no quiere hacer lo mismo? Amén. Solo que bueno, tenemos que mantener la unidad, como dice el libro de Hechos. En el capítulo 1 y 2, el Señor le dice, ¿verdad?, que estaban constantemente en una unidad. Y que todo lo que tenían no era de ellos mismos, sino que vendían lo que les sobraba y todo lo repartían en partes iguales. Eran equitativos, no había envidia, no había celo entre Aleluya. ellos. Había deseo por la obra del Señor. Gracias. El Señor lo que quiere es que haya deseo en Gloria a usted y Dios. en mí por Aleluya. su obra. Esta es su Gloria a obra. Dios. Esta es la casa del Aleluya. Señor. Gloria Este a Dios. lugar es de Gloria a Él. Dios. Aleluya. Y si nosotros estamos unidos, hermano, Gloria va a a Dios. aparecer las baterías, van a aparecer el Amén. sonido, Gloria va a a Dios. aparecer Gloria a el Dios. techo, va a Aleluya. aparecer Aleluya. todo. Gloria a Porque Él es Dios. dueño del oro y de la plata. Amén, amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y los demás iglesias van a decir, pero ¿qué es lo que tiene ese lugar ahí? Bueno, Gloria que a hay Dios. unidad, que hay armonía y que Aleluya. hay amor. Sí. Amén. Eso es la base del evangelio. Gloria a Dios. Si nos permanecemos ahí, hermano, nos va a tocar ayudar a los demás. Aleluya. Y lo haremos con el mayor gozo. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Aleluya. Enseñando, hermano, no de palabras, sino de hechos. Luego dice el 6, y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron. Luego hay una pregunta, un signo de interrogación, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu. Santo. Hermano, no hay nadie que resista el Espíritu. A Esteban le mataron el cuerpo a piedra porque Dios lo permitió. Pero no pudieron resistir el discurso que lanzó ese hombre Gloria a Jesús. en la conversión de Saulo. No hay nada más hermoso que ver un varón lleno del Espíritu Santo Amén. hablando. Gloria a Dios, Que oh, usted vea al santo. mismo Dios Aleluya. hablando por ese Gloria a varón. Dios. Usted dice, no quiero que termine el Gracias, culto. Señor. Es que no quiero, Señor, es que está bueno. Aleluya. Yo anoche no quería que el varón terminara de predicar. De verdad. Porque se veía a Dios ahí, hermano, por mucho rato largo. Yo decía, en este momento habló Él, pero en un muy largo trecho habló Dios. Y yo decía, eres tú, Señor, esa es tu voz, yo te conozco. Oye, había un gozo. Se sentía. Tremendo, Ajá. hermano. Hasta una muchachita chiquitica, así. Usted no la vio que estaba. Dios santo. Y la muchachita la agarraba, pero ya. Y la muchachita, bueno, y le dije, santo, pero mira, hasta Gloria a los Dios. niños. Gloria sea al Poder de Señor. Dios. Entonces mantengámonos llenos del Espíritu. Amén. Amén. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado.
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que a algún líder le gusta que usted lo confronte? No le va a gustar, hermano. No le agrada. Pero nosotros estamos viendo que Pedro está hablando con respeto y le está diciendo, varones hermanos, oh pueblo de Israel, ustedes sacerdotes y ancianos, están preguntando acerca de un hombre que recibió un beneficio. O sea, alégrense porque el que estaba Amén. cojo ahora camina. Amén. Donde hay mal. Y no había nada extraño porque para los sacerdotes sabían que Jesús en vida, eso lo hacía él en vida. Gloria a Y Dios. que ese poder había sido traspasado a ellos como iglesia. Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. No hay nada extraño, decían ellos. Jesús, el que ustedes mataron, lo dijo. Y hoy lo ven notorio ante sus ojos. Arrepiéntanse y conviértanse como nosotros y trabajemos en la obra. Gloria a Dios. Pero ellos no querían, hermano. ¿Será que hoy en día hay gente religiosa con trajes de cristianos, pero que no son cristianos, sino que son religiosos y no quieren que usted vaya, porque usted va a un servicio y el sano se sanó una persona enferma y dice, no, Dios no te respalda su palabra, pero el varón es un fuera de orden y ese varón no anda en el orden porque no se sujeta? Pero si hubo milagro, hermano, Gloria a Dios. alégrese más bien por el milagro. Están más pendientes de la sujeción. Es que no me dijo, es que no es así, es que como yo digo. Pero mira, mi hermano, alégrate que el que no veía ve. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque poder notorio hay, pero los que se molestan son los que Dios ni siquiera usa para sanar un muñero. Gloria a Dios. Y les da envidia, les da celo. Es que no quiero que Dios lo use porque Dios lo usa. Bueno, algo ve Dios en esa persona Gloria a Dios. para sanar a un enfermo. Pero eso genera celo, hermano. Aleluya. Si usted y yo tenemos el don de sanidad Gloria a Dios. y se ven las sanidades, no se extrañe que algunos otros que se hacen llamar cristianos como nosotros van a decir, esa iglesia es desordenada. Esa iglesia, ahí no está Dios. A Jesús le dijeron, en el nombre de Belcebú echa fuera los demonios. Y Jesús le dijo, tengan cuidado, porque a la verdad todos los pecados le son perdonados al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, ni en esta vida, ni en la venidera. Gloria a Dios. Entonces, debemos alegrarnos si los enfermos sanan. Gloria a Dios. Claro, hermano. Gloria a Dios. Que está descarriado. Bueno, lo mejor es que mañana se reconcilia y Dios lo levanta, pero si Dios lo usó, gloria a Dios, Señor, porque ni usted ni yo tenemos poder para sanar a un enfermo, pero Dios sí lo tiene. Y si Dios quiere usar a un vaso, lo va a usar. Y yo me alegro por la sanidad de la persona que estaba enferma. Gloria a Dios. Es tremendo, hermano. Y este es el verdadero evangelio que nos enseña. Por eso que algunas iglesias, lo digo por vivido, pues, que distorsionan la palabra, o sea, lo hacen ver más agradable para que las personas, pero están fuera de la palabra. Y esas son las iglesias que no les gusta cuando llega un predicador y habla, y entonces por medio del Espíritu Santo suelta una palabra, y entonces o le da una palabra a ella, ya lo borran del cuaderno, no se no puede venir más a predicar. Y no, y después que termina, en el día que venga el servicio, van a hablar, no va a ser de la palabra, van a hablar de ese predicador que está afuera, y este no vuelve más para acá porque tal, ¿cómo va a decir eso? Si yo estoy, yo soy el pastor y tengo conocimiento de la palabra, entonces, o sea, no lo aceptan que lo haya dicho por el Espíritu Santo. A ellos les gusta que digan, usted es bueno, hágalo malo. Es como ese milagro, como el milagro que tal vez te acuerdas, que los ciegos hablaban y los Ese fue Jesús cantando. Sí, los ciegos hablaban y los mudos veían. algo así. Eso es lo que a ellos les agrada, pues, que eso es un milagro, pues, cosa que es totalmente fuera de la palabra. Amén.
Entonces lo más fuerte es esto, hermano. Lo más fuerte de esta parte es donde él, o sea, Pedro, lleno del Espíritu. Porque cuando yo estoy leyendo unos versículos antes, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu. Y si estaba lleno del Espíritu, que es la palabra, estaba hablando por el Espíritu. Y no hay nadie en quien pelee contra el Espíritu o resista al Espíritu, aunque esa persona se moleste. Y mira qué pasó, qué molestó a estas personas. Porque cuando usted hay una predicación, lo que se molesta es la carne. Sí. Porque si la gente o el predicador está hablando de chisme y usted no es chismoso, usted no le pasa nada, ¿verdad? Que usted ni pendiente. Pero el que anda chismeando dice que se creerá él, como que si él no peca. Él quiere decir que andas en chisme, porque te cayó la palabra, porque te cayó la sal. Gloria a Dios. Pero ya digo, bueno, aquí vaya a palo todo el mundo, digo, el muchacho. Cada quien agarra su parte, yo agarré la todo el mía. mundo, fue que dijo algo así, que dijo que era para todo, pues. Yo agarré la mía, yo sé dónde yo fallo y yo agarré, esta es mía, Señor, amén. Pero no debemos molestarnos, hermanos, cuando alguien está hablando y usted dice que le cayó sal en la herida, porque hay momentos donde uno dice, náguara, Señor, es que parece que me estuviera viendo por un huequito. Porque hay cosas que nadie sabe, solamente Dios y usted, y el vaso, Dios lo usa y usted dice, náguara, es que yo sé que eres tú, Señor, porque eso nada más tú y yo. Pero usted sale gozoso, ¿verdad? Porque Dios le da la solución, Dios le dice, yo sé que eres débil, pero diga el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. Amén. Bástate porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esas palabras uno dice, bueno, Señor, menos mal que soy débil. Porque si usted no es débil, entonces usted es un arrogante, es un prepotente y que va a querer bajar a Dios de allá arriba. Pero cuando usted es débil, usted dice, Señor, sin ti nada puedo hacer. La debilidad nos conviene. Si lo vemos desde el punto de vista de sujeción a Dios. Porque sin Dios, nada somos. Aleluya. ¿Somos fuertes en quién? En Cristo. Pero sin Cristo somos débiles. Es una dependencia de un poder. Y ese poder que Dios nos ha dado se llama Espíritu Santo del Señor. Ese es el poder que está depositado en vaso de barro para que la gloria, el poder y la excelencia sea de Él y no nuestra. Entonces estos hombres le dijeron en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínense, ¿quiénes reprobaron a Jesús? Los sacerdotes, hermanos, de aquel entonces. Estoy hablando de los sacerdotes, pero cuando hablamos de sacerdotes, no ve a las personas, no ve a Caifás, no ve a Ana, no ve a nada de eso. Mejor vayámonos a lo espiritual y veamos un espíritu fariseico que estaba en ellos y lo que hacía era matar a los hijos de Dios. Y ese espíritu estuvo sobre Saulo de Tarso, que perseguía ¿a quién? A los cristianos, creyendo que agradaba ¿a quién? A Dios. Hasta que Jesús se le apareció camino a Damasco y le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y nosotros, ¿cuándo perseguimos a Cristo? Cuando perseguimos un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios está dentro de esa persona. Y cuando le hacemos una persecución a esa persona, estamos persiguiendo a Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo, pero verdad que hay gente dentro de la iglesia que usted se siente perseguido, se siente acosado, usted no puede dar un solo paso porque lo tienen vigilado y uno dice, bueno, pero Dios me hizo libre y ya yo hasta para beber agua tengo que pedir permiso. Señor, reprenda al diablo. Amén. Hermano, cada quien sabe lo bueno y lo malo. Ananías y Zafira fueron y vendieron unas propiedades y Pedro no le dijo, vayan a ver si en verdad vendieron en tal precio. Dice que el Espíritu Santo lo reveló. Entonces nosotros no tenemos que andar vigilando a nadie. Porque los ojos de Jehová están alrededor de todo lugar y no hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Amén. Pero es Dios quien Amén. lo saca. Aleluya. Hoy en día, ¿por qué el enemigo ha tomado ventaja? Porque se cree más en los runrunes, en el chisme. Por allá había fulano y no averiguamos, no indagamos, sino que venimos y golpeamos. Y después nos damos cuenta, era mentira lo que me habían dicho. Pero ya le clavamos la herida al hermano. Ya le hicimos el daño. ¿Cómo reparamos después? Ya el daño está hecho. ¿Verdad que es tremendo? Y si es un nuevo creyente. Y si es alguien que se está restaurando, ¿cómo lo restauramos? El enemigo saca ventaja de eso, hermano. Y es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos.
Si alguno ve a su hermano cometer una falta, la Biblia dice, llámelo a solas y corríjalo con espíritu de mansedumbre, poniéndose usted en el lugar de ese hermano. No vaya a ser que usted deslice más adelante y se haga misericordia con usted. Pero si usted se vuelve verdugo, le van a hacer a usted también como usted hizo. Le van a dar duro. Bueno, ahí es que cobrar los impuestos que, bueno, Dios los soneró, ¿verdad? Que Dios los soneró. Yo creo que el libro es que está. Y después entonces que ya cobrándole a los otros. Que le debía el denario. Y después, entonces Dios se le reveló, le dijo, pero si yo te soneré, Que te perdoné Te la perdoné. deuda. te Tú porque perdoné. no perdonas. A tu hermano. Yo creo que usted está entendiendo más de lo que yo creo. Ah, ¿Qué quiere el Señor? Que dejemos de estar juzgándonos los unos a los otros, que dejemos de estar echándonos dedos y viéndonos errores. Que si nos veamos alguna falta, nos corrijamos, pero con amor, Amén. Pero- no para destruir. No para Pero destrucción. hay una cosita aquí, hermano, que también hay Dígame. que hay que aclararlo y hay que decirlo. Hermano, algunas veces habemos hermanos, porque tengo que incluirme allí, que estando en el camino y estamos haciendo lo malo. Y estamos haciendo lo malo. Y cuando, porque esto no es fácil. Estar en el camino del Señor no es fácil. Y menos con este mundo perverso que llevamos. Me disculpa que me salga un poquito No, aquí. no. Vamos a decir algo, ¿verdad? Que algunas veces hay personas que no le agrada cuando uno le dice, "Mira, hermanito, estoy viendo, parece que no andas caminando bien. Entonces, mira, hermanito, entonces, de aceptar que uno lo está viendo porque es notorio, de repente uno lo dice, porque uno no es que lo está juzgando, sino que más bien uno lo está ayudando, uno quiere ayudar como hermano, pues, porque a mí si me dicen algo de una corrección, yo le digo, gracias, hermano, de verdad, sí, es verdad. Y entonces comenzamos a caminar bien, pero habemos personas que revertimos, entonces viene y dice, comienza a decir que yo soy el malo, pues no él es el que está haciendo lo bueno y yo estoy haciendo lo malo por tratar Te de... explico qué pasa ahí. Ajá. Le voy a dar respuesta de parte del Señor en esa parte. Amén, amén. Hay verdades que dichas con amor sana, pero hay verdades que dichas con arrogancia y como uno creyéndose superior al otro, lo que hacen es matar y condenar. ¿Por qué te lo digo? Te digo por esto. Hay personas que ven a una persona haciendo algún mal y en vez de ir, como dice la Biblia, sola y corregirlo, van y se lo dicen a otros. Y después los demás empiezan a ver a ese hermano como que si el hermano fuera el pecador más grande sobre la tierra y el hermano siente el rechazo. ¿Quién es más malo? ¿El que cometió la falta o el que lo divulgó? Porque no, tiene amor. Por eso mismo, cuando te dije, bueno, cuando yo le llego a un hermano y uno le trata En de decir- secreto. en secreto, claro, a sola, pues, porque Y eso usted no lo es- restaura es correcto, porque es la con amor. claro. Pero tú me entiendes lo que te No, quiero claro, decir. claro. Hay mayoría Es que- de es que yo lo veces estoy diciendo se en trata ese de mismo- corregir, pero se trata de corregir imprudentemente, delante de la gente. No. Y lo que hacen es avergonzar. Sí. Porque yo no tengo que esperar un púlpito. Si yo sé que usted tiene un problema y después yo en el púlpito yo voy a divulgar lo que yo sé, porque lo que voy a hacer a usted es que se vaya de la iglesia. Sí, lo mata. ¿O no es así? No quiere saber más nunca la palabra. Eso pasa mucho. Y la persona que está ahí dice, no vuelvo más. Pero el que tiene ese conocimiento y hace eso, la rotera que le va a dar. Claro, pero nosotros debemos evitar eso. Si yo veo algo en alguno de vosotros, Claro. no voy a esperar un púlpito, no voy a esperar que haya gente, yo voy a ir en secreto y voy a restaurar como fue con Jesús a la mujer samaritana. Jesús no buscó una algarabía y un poco de gente para restaurar a una mujer que tenía 5 maridos y el que había tenido 5 y el que tenía ahora no era de él, de ella. Ella prostituta, le dijo ante todo el mundo. Pero la restauró. Eso es lo que nosotros hemos experimentado. Bueno, no vamos a decir nombre, pero mi hermana Milagro y a mí nos ha tocado restaurar hermanos desde hace años que Dios ha mostrado alguna condición, hermano, y después ellos han confesado, se han apartado y después nosotros lo hemos visto congregándose y hemos visto un poder de Dios Aleluya. mayor en ellos. Pero eso ha quedado entre el Señor y nosotros, Aleluya. porque tenemos que resguardar la vida del hermano Amén. o de la hermana, Amén. porque eso es consejería. Amén. Pero si no se sabe eso, lo que hace es divulgarse
y se vuelve un chisme, y usted sabe que el chisme, el otro le dice un poquito más y le pone un poquito más, y el otro le pone un poquito más, y si usted es la persona número 10 que le vienen a decir, ya vienen diciendo hasta peor cosas que ni ha dicho el hermano. No, y esto está comprobado Con el científicamente. teléfono que roto en yo- el camino. No, ya esto está comprobado científicamente. Yo le digo una cosa a él y él vaya, y a la final, Llega distorsionado. no, ni por allá, ni idea. Entonces, eso es lo que tenemos que hemos cuidarnos, de que no hayan runrunes. Cuando venga a decirle a alguien suyo, de un hermano, ya va, no me diga nada, usted llamó al hermano. No, vaya a él, lo aconsejo que vaya a él y dígale a él y restáurelo con amor, recuerde con amor, no me diga nada, no me haga participante a mí de eso, por favor. Y no se contriste el espíritu, y cuando usted ponga las manos sobre los enfermos, los cojos van a saltar, Aleluya. los ciegos van a recuperar la vista. ¿Quiénes quieren que Dios los use? Yo quiero que Dios me use. Sí, sí. Gloria a Dios. Entonces voy a guardar mis oídos, voy a guardar mi vista, voy a guardar mi boca, y que cuando se abra sea para alabar a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Que si mi boca se va a abrir es para alabar a Dios, Amén. no para destruir, sino para bendecir. Amén. Y veremos la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vea lo importante de estos hombres que estaban acá enseñando. Ellos dicen en el 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo quiere decir autoridad, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, cuando hablamos sin letra era que no eran universitarios, y del vulgo quiere decir que eran común y corriente, que pasaban entre el pueblo normal y natural. Luego dice: se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué le reconocían que habían estado con Jesús? Porque hablaban como Jesús, vestían como Jesús, hablaban, decían lo mismo de Jesús. ¿Será que el cristiano verdadero se sabe? Amén. ¿Verdad que usted lo reconoce y dice, no, ahí un hijo de Dios viene? Usted se monta en una camioneta y está el colector, para atrás, y varoncito, por favor, un poquito para atrás. Te tratan con un respeto y de una vez te dicen varón Con velo de o varón de Dios. Sí, varón, usted es cristiano, ¿verdad? Amén, varón. Sí, se ve que eres, sin que usted abra la boca, ya la gente sabe que usted es un hijo de Dios. Amén. Igual como las hermanas. Cuando las hermanas van en una camioneta y van a robar, los ladrones saben quiénes son cristianos y quiénes no. Y a los cristianos no los tocan. Usted entra al penal, mi hermano William no ha entrado en el penal con nosotros, y qué respeto le tienen a los creyentes de verdad, hermano. Usted le habla así, esa gente se pone así sumisa y bajan hasta la mirada. Y saben que es Dios que está hablando a través de los vasos. Entonces vea el poder que hay en nosotros, que se llama Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dice que el endemoniado de Gadareno tenía, bueno, no sé, legiones, una legión, casi 3.600 demonios. Pero cuando vio a Jesús, dice que no aguantó y se postró. Es que aún hasta el diablo tiene que postrarse cuando hay presencia de Dios. Aleluya. Por eso es que en un servicio, hermano, si usted le da libertad a Dios, al Espíritu, los endemoniados caen de rodillas. Usted no Amén. tiene que estar batallando con ellos mismos se postran. Porque hay una fuerza mayor llamada la fuerza del Señor de Dios. Aleluya. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Y a mí me gustaría experimentar esas cosas que experimentaron los apóstoles. Aleluya. Yo he experimentado algunas cositas comparadas con la de ellos, no he experimentado nada. Pero quisiera que el Señor nos llevara a todos a ese nivel. Y cuidado si no más. Y creo que es lo que todos queremos. Amén. Que este lugar resuene. Aleluya. No, es Que se oigan allá en China, allá en lo más remoto de Aleluya. Venezuela, en un lugar llamado Tocuyito, allá en un campo de ahí de ayuno, Jesús. Gloria a allí Dios. conocido como la Trinidad, en una Gloria a casa Dios. allí que se llama Aleluya. Casa de Dios, Puerta al Cielo. Ahí se mueve el poder de Gloria a Dios. Dios. Ahí los cojos empiezan a caminar, los ciegos empiezan a mirar, los sordos empiezan a oír, y eso se suene por allá. ¿Será imposible para Dios? Gloria a Y Dios. llega un mensaje aquí, envíame unos 2, 3 predicadores de allá, que uno lo necesito para China, el otro para allá, para Ecuador, el Gloria. otro. Hermano, Jesús, aleluya. Aleluya. y hagamos conocer este lugar no, ya. por la búsqueda
en el Señor. Dígame el Amén. evangelista, hermano Luis. Claro, el Luis. hermano Luis Mora. El hermano Wilmer. El adorador venezolano, el hermano William Oliveros, ¿verdad? Amén. Oye, Gloria a Dios. hermano, con aquella arpa como David. Carmelia. ¿Ah? Carmelia. Es tremendo, hermano. Carmel. Y Carmelia. yo creo que yo voy a ver eso. Yo lo voy a ver en el Aleluya. nombre de Coro. Jesús. Gloria a Dios. No, y declara lo que es así, hermano. Lo creemos. Es que es así. Si ya suena, anoche cuando se habló, se vio la diferencia. Amén, amén, gloria a Dios. No boqueó. Porque todos estamos, lo que dijo mi hermano, todos tenemos un guión. Cómo Amén. presentarnos, nos presentamos en varios respaldos, usted escucha las mismas, casi Amén. todos tienen una referencia. Pero cuando mi hermano anoche habló, y cuando le tocó a él, una diferencia. Se habló, pero lo que los otros no mencionaron. Y se habló de las palabras, hermano. Algo que es increíble. Es algo que es notorio. Bueno, mi hermano, yo lo abracé. Amén. La gloria del Señor. Aleluya. El 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, una pregunta, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Imagínate la confabulación que había en estos hombres que decían, señal han hecho, verdaderamente manifiesta, y no podemos negarlo, pero aún así querían matarlos. Entonces, ¿cómo hay gente que dice que alaba a Dios, que cree en Dios y que andan atrás del ministerio suyo y que lo andan rayando en las iglesias, que no lo acepte, que cuidado allá, si andan promulgando la muerte, si Dios nos mandó fue a la vida? Yo no sé si usted está captando, está entendiendo, pero a veces hay una persona que usted no le cae bien y lo malinforma, lo raya, lo quiere que usted no surja y se hacen llamar líderes. ¿Será que hay un espíritu fariseico en ellos? Las peninas que no dejan crecer al otro. Y es notorio, hermano. Y tienen sotanas. Porque tienen un espíritu, al igual como lo tuvieron los sacerdotes cuando persiguieron a Jesús. Y no estamos hablando de todos los sacerdotes, estamos hablando de los que actúan de esa manera. Porque hay sacerdotes que nos consagramos, porque la Biblia dice que todos somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Amén. En la gracia. Vemos sacerdotes de la gracia, pero hay sacerdotes de la ley que andan persiguiendo todavía a los cristianos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nosotros estamos en la gracia, hermano. Gracias, y estamos Señor. para dar vida. Amén. Si vamos a destruir algo es las obras de las tinieblas. Amén. Pero las personas no, a las personas las rescatamos para traerlas al mundo de luz. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Luego dice el 16, hecha por ellos notoria que todos moraban en Jerusalén y no lo podemos negar. El 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vea que viene una amenaza. El enemigo siempre, las tinieblas van a querer amenazarle para que usted calle. Porque ellos se sintieron amenazados. ¿Por qué? Porque habían señales, porque habían prodigios y porque la fama estaba creciendo. Si nosotros estamos aquí y no crece la fama, el enemigo ni pendiente. Pero cuando empiecen a aparecer los milagros y empiece a crecer la fama por todo lugar, se nos van a levantar, hermanos. Pero no importa, porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si se nos levanta, quiere decir que estamos haciéndolo bien, Aleluya. que vamos por buen Aleluya. camino. Amén. Aleluya. Si no se nos levanta nadie, revisémonos. Ay, santo. Hay que revisarse. Claro. Que mirar un poquito hacia atrás para ver qué es lo que está pasando. Ahora el 18 dice, y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios Gloria a Dios. obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Luego dice, ya que el hombre quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años
postrado y nadie había podido sanarle. Vinieron Pedro y Juan con el poder de Dios y sanaron a aquel hombre. Y hubo una revolución tan grande que, bueno, no le pudieron hacer nada por causa del pueblo. Si en usted y en mí aparecen las señales, van a querer matarnos, pero por causa del pueblo no van a poder. Gloria a Dios. ¿Cómo usted llega y daña a alguien si la fama que divulgan es buena? Aleluya. No habrá nada que puedan hacer en contra de nosotros si verdaderamente nosotros estamos acoplados al reino, al Señor. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿verdad? Gloria a Dios. No pudimos ver todo el capítulo, pero creo que fue bastante profundo, bastante intenso. Creo que fueron 17 Aleluya. versículos que leímos, no sé si Gloria mal a no Dios. recuerdo. 22 versículos. Sí. Pero, ¿alguna pregunta? No, la única es que tenemos que estudiar a hecho para poder, para cuando vayamos a hacer lo que